En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo cordial. Acá estamos, una vez más, cumpliendo nuestra cita semanal a través de sus dispositivos de pantalla en sus plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y desde esta semana, Deezer, escenario de análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. La violencia está desbordada en Colombia, más allá de la vana discusión de un término, homicidio colectivo o masacre, que tiene en el ojo del huracán al presidente de la República, Iván Duque Márquez. La disertación debe estar en torno a los hechos conexos al fenómeno, las FARC y sus disidencias, el narcotráfico y la desatención estatal, factores de incidencia social que atizan lo que ahora ocurre en el marco fronterizo colombiano. La convergencia de actores internacionales y locales evidencia la ausencia de mano firme en la tan promocionada seguridad democrática. Decisión estatal para hacer frente al terrorismo es preocupante. Fracciones al margen de la ley están ganando la partida e imponiendo su ley en la capa más joven de la población colombiana. Andrés Barrios Rubio tiene el Panorama Digital. Coyuntura de hechos reiterativos enciende las alarmas gubernamentales y sociales, pero a su vez agudiza la profunda polarización ideológica entre las corrientes extremas de izquierda y derecha. El panorama llama a preguntar qué está pasando, cuál es la solución, qué vamos a hacer en medio de la pandemia, la crisis sanitaria y el atolladero económico. Multiplicidad de factores enmanta la percepción de seguridad en Colombia, recrudecimiento de la violencia en zonas marginales, conexo a la implementación de los acuerdos de paz, tiene una arista de grandes proporciones en el narcotráfico y las disidencias guerrilleras. Craso error es pensar que toda la culpa se ciña a un gobierno particular y no al actuar de años de una clase política que con sus acciones profundiza las desigualdades al interior del colectivo nacional. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Lejano a un tema de sensación, los hechos son reales y preocupa el que se quiera minimizar lo que realmente está ocurriendo en las poblaciones vulnerables del país. Múltiples asesinatos imponen el régimen del terror que se creía había quedado atrás con la desmovilización de las FARC. Los colombianos están en un entorno en el que parece se perdió el derecho a la libre opinión, la movilidad y el libre desarrollo de la cotidianidad. Los acosos, amenazas o difamaciones están a la orden del día. División ideológica raya en extremo y acrecienta el infame dolor de las víctimas. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Dicotomía entre los extremos de derecha e izquierda radicaliza las diferencias entre unos y otros. Divergencia social que se constituye en foco de fortaleza de los grupos armados que desde el fusil abren un marco de acción vinculado a patrones criminales marcados por un estado de opinión desde el recelo y la aversión a las políticas de gobierno. Preocupante es el exterminio de líderes sociales y guerrilleros reinsertados, pero más cuestionable es saber que la inestabilidad política y social del país ahora toma tintes de hechos coincidentes que construyen un nuevo mapa narrativo de la criminalidad en el país, como lo afirmó al programa Sala de Prensa del canal Caracol el director de Áreas Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, Juan Carlos Garzón. Vale, pues acá tenemos una combinación de elementos coyunturales y también de elementos que son más del sistema más estructurales. Lo primero que hay que explicar es que estamos hablando de casos cuyas formas pueden ser las mismas, es decir, la masacre, este hecho trágico que está sucediendo en estos municipios, pero las explicaciones, los actores, los contextos pueden variar de región a región. Entonces estamos hablando de dinámicas
muy distintas. En algunos casos pueden estar relacionados directamente con economías ilegales, en otros tienen que ver con control social, en otros tienen que ver con ciclos de retaliación, en otros casos ni siquiera sabemos bien las razones. Entonces lo primero que hay que entender muy bien es la complejidad, porque ya quisiéramos tener una narrativa como la teníamos en el pasado cuando decíamos esto es el enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares, o estos son los carteles del narcotráfico. Aquí tenemos que contar una historia un poco más compleja que dé cuenta de lo que está pasando en las distintas regiones. La narrativa cambió y se debe dar cuenta de lo que pasa en cada sector, pero parece tener un factor en común que es la articulación particular que tiene como eje conductor el fenómeno del lucrativo negocio del narcotráfico, lucha por un dominio territorial y el entender las necesidades de un núcleo poblacional marginado por la inversión estatal. Problema prolongado en el tiempo que no se puede circunscribir únicamente a la administración Duque Márquez o a las consecuencias de un imperfecto pacto en La Habana. El inconformismo social está latente en cada rincón por la corrupción, la mezquindad de nombres particulares de la clase dirigente colombiana y la doble moral de los actores armados, sensibilidades que ahora concentra los ánimos en torno a un término como se escucha en este pronunciamiento del presidente de la República, Iván Duque Márquez. Déjame, yo empiezo con unos temas. Llamemos las cosas por su nombre. Los problemas uno no los puede eludir. A los problemas hay que hacerle frente y hay que hacerle frente con claridad. Muchas personas han dicho, volvieron las masacres. Primero, hablemos de el nombre preciso, homicidios colectivos. Y tristemente hay que aceptarlo como país. No es que volvieron, es que no se han ido tristemente estos hechos de homicidios colectivos. Déjenme, yo les comparto a ustedes unos datos que son importantes tener sobre la mesa. Desde 1998 hasta hoy, año 2020, en Colombia se han presentado 1.361 escenas de asesinatos colectivos, homicidios colectivos. 1.361 en los últimos 22 años. En nuestro gobierno, que lleva 2 años, también se han presentado estos hechos, se han presentado 37 homicidios colectivos, que equivalen al 2% de los homicidios colectivos de los últimos 22 años. Y producto de estos homicidios colectivos, se han presentado 7.458 víctimas de homicidios colectivos en los últimos 22 años. En nuestro gobierno, producto de estos hechos, contándolos de las últimas horas, han fallecido 188 personas, lo que equivale al 2% de las víctimas de los homicidios colectivos de los últimos 22 años. El problema no se puede minimizar, y menos cuando es más que evidente que ya está impactando el futuro de Colombia, los jóvenes. Pronunciamientos públicos irresponsables y desafortunados de los representantes del gobierno y la oposición confunden a la opinión pública y crean en el imaginario colectivo peligrosas tendencias que están minando una bomba de tiempo que tendrá un estallido social anunciado. Inminente reto para la administración pública está en redoblar esfuerzos para enfrentar este aprieto. Maquillar las cifras o menospreciar los acontecimientos no quita del radar una discusión pendiente, legalización de las drogas, como se puede entrever de esta declaración en Semana TV por parte del exalcalde de Bogotá, ex sindicalista y líder de la izquierda colombiana, Lucho Garzón. Pero yo más que la legalización quisiera que por lo menos con el gobierno Trump hubiera una discusión. Consumo, la interdicción y la producción. Es que nosotros el ciclo del narcotráfico no solamente la producción. Los consejos de seguridad no puede ser el ajúa y yo estoy aquí y vengo con pie de fuerza. Tiene que convocar fuerzas vivas y fortalecer los espacios de solidaridad. Y yo sí tengo una preocupación. Yo soy pesimista en este momento. Y soy pesimista porque la aspersión aérea va a generar una situación contra los campesinos, no contra los bandidos. Es posible que los bandidos los afecte, pero entre más aspersión haya, más sube el costo del gramo de coca. ¿Y los campesinos qué? Los campesinos van a tener, ¿qué le ofrecen? ¿Cacao? ¿Maíz? ¿Qué le están ofreciendo? Es decir, si no es esa siembra, ¿qué es? Y va a haber aspersión. Entonces lo que yo estoy viendo, que además el presidente decidió cambiar el concepto de masacre por homicidios colectivos, es decir, una masacre es una masacre, hay que llamarla por su nombre. Y entonces en ese sentido yo sí creo que el paren ya no se hace añorando o despotricando el pasado. El paren ya tiene que ser del presente. No hay que mirar el pasado, sino actuar en el presente.
espinoso tema de trascendencia internacional que va siendo hora de pensar y atreverse a dar el paso para desincentivar las ganancias marginales de este mal que por décadas deja un flagelo en Colombia con innumerable número de víctimas. Crímenes de lesa humanidad sucumben ante la ambigüedad comportamental de la esfera política y social de Colombia. Manipulación de hechos, cifras y contexto acaban por deslegitimar la escasa institucionalidad del cuerpo ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. Quitando la venda de los ojos, hay que reconocer el fenómeno del narcotráfico y sus consecuencias, como lo afirma el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Pero también reconozcamos otra cosa. Estos hechos de violencia derivados del narcotráfico no son gratuitos. Son producto de la expansión de los cultivos ilícitos y del narcotráfico. Entre el año 2015 y el año 2018 el país vio los cultivos ilícitos pasar de 60.000 hectáreas hasta más de 200.000 hectáreas. Y nosotros lanzamos nuestra política Ruta Futuro, combinando todas las herramientas posibles y hemos logrado parar el crecimiento exponencial y tener la mayor reducción en 6 años de esos cultivos. Pero tenemos que hacer más, mucho más, y eso implica hacer erradicación, sustitución, desarrollo alternativo y demás herramientas que se requieran para enfrentar las estructuras criminales. Pero es un deber moral de nuestro país enfrentar ese narcotráfico que es el engendro, la causa de muchas de estas violencias. Erradicar la causa de la violencia. Radicalización extremista del criterio conceptual de la construcción de país descalifica al otro sin el menor esfuerzo por comprender un pensamiento discordante. Etiquetas delicadas y obscuras se ciñen sobre nombres particulares para vulnerar libertades. Ataques indiscriminados que sobrepasan el bullying social y despiertan malquerencias que acrecientan los problemas del contorno colombiano. Violencia que llama a más terrorismo psicológico y agudiza la escalofriante discrepancia filosófica desde la que se cimientan las bases conceptuales de las corrientes de izquierda, centro y derecha. Distante del fanatismo ideológico, estamos llamados a una reflexión como país y encontrar cuál será el futuro de aquellos delincuentes que se burlaron del proceso de paz, planteamiento que tiene muy claro el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Pero sea esta también la ocasión para hacer una reflexión como país. ¿El Oliver Sinisterra qué es? Una incidencia de las FARC. La de Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, ¿qué son? La nueva Marquetalia, ¿qué es? Delincuentes que se burlaron de una oportunidad que dio el país y tenemos que combatirlos y enfrentarlos. Pero ese también es un llamado para que en Colombia no haya impunidad frente a los máximos responsables de esos delitos, porque si hay impunidad, esa impunidad se convierte en partera de nuevas formas de violencia. Y nosotros hemos sido claros, quienes han dejado el camino de la violencia, construyendo un camino de la legalidad, sí, los hemos acompañado y los seguiremos acompañando, pero se necesita que no haya impunidad con los máximos responsables, porque si no, aparecerán otros que quieren correr la misma suerte y también buscar impunidades futuras. No se puede permitir la impunidad que avala el delito y llama a infringir la ley porque luego no tendrá castigo. Ética conductista que rebosa los odios y aviva la persecución de contradictores políticos. Miopía ideológica que no permite ver las decisiones de las FARC como protagonistas de la perturbación del orden público. Influencia guerrillera que con la resbaladiza anuencia de promotores de la paz a cualquier costo guardaron la infraestructura para reagruparse, huir de la justicia y mantener la superestructura de su accionar criminal. Modus operandi que aclama por la constitución de un cuerpo élite para perseguir a quienes perpetran homicidios colectivos. Respuesta estatal que ya tiene directrices del presidente de la República, Iván Duque Márquez. Hoy el señor ministro de la Defensa estaba en Arauca y con la instrucción mía lanzó el cuerpo élite para perseguir a los perpetradores de homicidios colectivos, para que nosotros persigamos a esos delincuentes. Es muy importante poner eso en perspectiva, porque aquí no estamos eludiendo el problema. Pero no es que el problema haya vuelto, no, es que el problema desafortunadamente no se ha ido. Sí, hemos venido teniendo años mejores que otros, sí, y también hay que ponerlo en perspectiva. El año 2019, el que cerró el año pasado, fue el año con la tercera menor tasa de homicidios desde 1977. Y este año llevamos una reducción del homicidio del 11%. Eso también es cierto. Pero frente a los homicidios colectivos tenemos que hacer mucho más y no vamos a descansar hasta seguir enfrentando esa manifestación del crimen. Pero también digamos las cosas por su nombre. ¿Quiénes son los que están detrás de estos crímenes? En algunos casos es crimen organizado.
Estamos haciendo la investigación del caso de Llano Verde en Cali, donde estuvimos esta mañana. Se está avanzando por parte de nuestra Policía Nacional y se está avanzando también en la colaboración armónica con la Fiscalía General de la Nación. Pero otros hechos los han cometido el ELN, las disidencias de las FARC, los Pelusos, los Caparros, el Oliver Sinisterra, entre muchos otros, el Clan del Golfo. Y esas estructuras hay que enfrentarlas con determinación. Multiplicidad de actores que requieren la mano firme de las fuerzas militares colombianas, pero el fanatismo caudillista impide aceptar las realidades evidentes. Mamertos que fungen de víctimas en los escenarios públicos, pero se regodean con ejercicios estratégicos de la guerrilla que dejan en jaque a las fuerzas militares y al gobierno. Ejercicio de la política desde las muertes y el dolor de los ciudadanos, aquellos que de manera solapada ponen la cara adusta para exigir la implementación del acuerdo de paz, pero por detrás son los primeros en torpedearlo y hacerlo trizas. La paz con impunidad, sin resarcimiento y pago de penas, debe ser replanteada. Un gran porcentaje de los colombianos tiene claro que el perdón y olvido no puede desdibujar de un plumazo las masacres y violaciones cometidas por quienes hoy fungen como padres de la patria, legado que dejó el resultado del plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016. Por eso hay que respaldar ese cuerpo élite de comando contra el narcotráfico que acá explica en qué consiste el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Dentro de esta misma línea de acción del gobierno nacional se anuncia la creación del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional. ¿De qué se trata? Se trata de una nueva unidad del Ejército Nacional, comandada por un oficial del rango general, cuyo objetivo es multiplicar las operaciones contra el narcotráfico en el territorio nacional. Estará compuesta por unidades élite en la lucha contra el narcotráfico y concentrará la capacidad de asalto aéreo del Ejército Nacional para las operaciones. Esta unidad busca enfocar los esfuerzos en la desarticulación de todos los eslabones de la cadena del narcotráfico y las economías ilícitas que de ella se derivan. El Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales, ¿por quién estará conformado? Estará conformado por la Brigada Especial contra el Narcotráfico, la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales, la Brigada contra la Minería Ilegal y tendrá el apoyo de un batallón de inteligencia contra el narcotráfico y amenazas transnacionales. Esto permitirá centralizar, hacer mejor seguimiento y ser más eficaces en la asignación de las tareas propias de lucha contra el problema mundial de la droga. Este comando coordinará las operaciones de interdicción, operaciones especiales contra el narcotráfico y seguridad de la erradicación, operaciones contra el accionar narcotraficante de los grupos armados organizados y sus economías ilícitas, entre otras tareas. Persecución de frente a los delincuentes. Lo humano en la visión del país debe estar distante de estigmatizar y promover odios de clases. Si se sigue tirando la piedra y escondiendo la mano, difícilmente se recobrará la institucionalidad de un sistema democrático que hoy está lacerado por la violación constante a las normas básicas de convivencia. Independencia y veracidad son el fundamento de una paz con justicia social en la que jóvenes, campesinos, indígenas, militares y demás integrantes del colectivo colombiano se unen para refundar la nación y dar estabilidad a una sociedad distante del temor a la muerte por no conectar con el delito. Volvimos a un punto de la historia en donde no se puede perder la mano fuerte de las fuerzas militares y policiales, como se escucha en este pronunciamiento del presidente de la República, Iván Duque Márquez. Yo ya le he dado instrucciones muy precisas hoy al alto mando militar y de policía para que nosotros seamos implacables con unas estructuras, mejoremos la inteligencia y también podamos buscar protección colectiva. El reto es grande porque estamos enfrentando carteles y mafiosos y narcotraficantes, pero la conclusión que yo quiero dejarles a ustedes también es que esta agenda está en ejecución y vamos a seguir trabajando por el bienestar de ustedes. Y no dejaré de venir con afecto siempre a expresarles mi compromiso. Poner la cara y cumplir el compromiso. Es indispensable cambiar la forma de discutir con los demás, confrontar ideas y llegar a acuerdos. El adoctrinamiento que unifica la visión de la verdad de unos pocos está acabando con la dignidad y honra del colectivo social. El buen nombre de muchos perece ante la mentira repetida y que otros profesan en función de quienes se creen adalides de la verdad. Esos que descargan culpas en otros, niegan su responsabilidad y son expertos en crear teorías de conspiración, valientes para exponer el dedo inquisidor, pero cobardes para asumir las consecuencias de sus acciones. Podredumbre orgánica que aclama un cambio radical en el aparato político y jurídico de Colombia. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital.
Las Fuerzas Armadas, antes que perseguir a opositores, medios de comunicación o periodistas, deben concentrar sus esfuerzos de inteligencia en recobrar el control territorial de aquellos sectores poblacionales hoy en manos de diferentes grupos armados. Importancia regional por el factor humano que en ella habita y no por los meganegocios que en ella se pueden construir en pro de la consolidación de emporios particulares. Táctica común que antes de ajustar la norma a la medida de alguien o atomizar el pensamiento colectivo, consolide la democracia más antigua del continente suramericano. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. El debate está abierto, la discusión debe darse con altura. Bajo es querer restringir la competencia a temas neurálgicos de la verborrea de quienes promueven el odio y estigmatizan en las redes sociales. Los elementos que usted acá ha escuchado con las voces de los protagonistas fueron insumo de la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado Violencia enquistada en el colectivo colombiano. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. Desde las escandalosas bodegas de los guionistas creadores de las narrativas de la animadversión se está gestando una hecatombe, bifurcación de factores que era previsible tendrían coletazo luego de la permisividad del gobierno Santos Calderón para conseguir la firma de la paz. Alerta temprana de una confrontación escondida pide la mano firme de la administración Duque Márquez que debe hacer frente a las acciones de hecho y palabra que irrumpen la estabilidad del pueblo colombiano. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. En 8 días nos volveremos a encontrar, ustedes y nosotros, en nuestra cita semanal a través de sus dispositivos de pantalla en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer con otro tema de debate e interés en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.